bloque en compañía de la doctora Florencia Muchiquio. ¿Cómo va? Bien, bien. ¿Cómo estás vos hoy? Bien, muy bien, fantástico. Qué bueno. Hoy Con un poco de frío ya. Sí, bueno, ya arrancamos, ¿no? Hasta diciembre. Arrancamos con estas temperaturas, Sí, ya hay que ya hay que acomodarse un poco más. Bueno, hoy en la ciencia del sexo, ¿qué es la infidelidad? Sí, señor. Bueno, primero que nada entender que la infidelidad es un convenio. La fidelidad es un convenio que se hace entre dos o más personas, porque no todas las parejas están compuestas por dos personas, ¿sí? Y a partir de ese convenio, de ese acuerdo, que puede ser explícito, que puede ser implícito, empezamos a ver cuáles son las falencias, y ahí aparece la figura de la infidelidad, ¿sí? Básicamente tenemos que pensar que la infidelidad es un acto de transgresión que puede poner en jaque a la pareja, a su esencia, a algunos aspectos de nosotros mismos, pero no deja de ser una experiencia multifacética y plurisignificante, digamos. No podemos pensar simplemente que si aparece una infidelidad, por ejemplo, es porque hay algo que pasó en nuestra pareja y nada más, o porque hay una falencia en nuestra pareja. Porque sería como no ser justos. De poco análisis. Claro, de poco análisis con esa plurisignificancia. Pero sí sabemos que una infidelidad en sí misma, en este mismo acto de transgresión, que tiene más que ver con deseo y que tiene menos que ver con sexo, hay tres elementos que pueden llegar a ser fundamentales. El primer gran elemento fundamental de este tipo de situaciones es lo que conocemos como una relación secreta. Si no existe esa cuestión donde hay algo que no estoy diciendo y donde se juega esa aventura donde tengo que guardar un secreto, no tendría esa adrenalina que se le agrega a esta relación. Hay una conexión emocional y ojo que no siempre hay amor, pero siempre hay sexoafectividad cuando hablamos de relaciones íntimas. Y hay algún tipo de conexión emocional porque a veces, qué sé yo, siento que esa persona me comprende de otra manera, siento que esa persona de alguna manera estaría empatizando conmigo, y ese es el tipo de conexión emocional. Y por supuesto, por último y no por eso menos importante, hay algún tipo de alquimia sexual, hay algún tipo de química que tenemos y que hace que funcione. Pero, como te decía antes, tiene mucho más que ver con un deseo de algo que con la sexualidad en sí misma. Bien, o sea, para destacar, digamos, también qué es la infidelidad para cada uno y en la pareja, ¿no? Es lo que se firma o se acuerda en ese tipo de pacto. Claro, se supone que es, a ver, ¿qué es para mí infidelidad? Y bueno, y si yo tengo hablado que para mí si hablas con otra persona es una infidelidad. Es un montón, sí. O si tenés relaciones con otra persona, o si miraste a otra persona. Cada uno tiene su límite. Claro. De qué es lo que soportamos o qué es lo que creemos, o si amás a otra persona. Porque dentro de una pareja abierta se puede considerar una infidelidad el hecho de que vos tengas un afecto con la otra persona y no que tengas intimidad sexual, por ejemplo. Pero tiene que ver con un acuerdo interno. Exactamente. Bueno, y cada pareja un mundo, ¿no? Sí, señor. Por supuesto. Tenemos, bueno, otra de las placas, claro, que nos va a estar dando esto de, bueno, algunas cuestiones también que tienen que ver con la infidelidad. Claro, esto tiene que ver con una serie de estudios estadísticos que se han hecho. Este juego de la doble moral, donde la gente hace un juicio moral sobre la idea de la infidelidad y la mentira, versus el comportamiento real. La mayoría de los estudios, que es muy difícil hacer estudios para investigar y para seguir conceptuando la infidelidad, son muy difíciles básicamente porque la gente, cuando le hablan de un tema tan sensible como la infidelidad, miente. Claro. Cuesta decir la verdad cuando alguien te pregunta, che, ¿alguna vez fuiste infiel? Jamás. Claro. Listo, ya está. Nunca. Pero bueno, a veces esto hace que las estadísticas sean difíciles, pero lo que sí hemos visto es que aparece esta doble moral donde la mayoría de las personas que te van a decir que si sos infiel y mentís está mal, cuando le preguntás si fueran infieles mentirían, te dicen que sí. Claro. Y son las mismas personas. En esa doble moral aparece ese juego, pero simplemente a partir de esta cuestión, ¿por qué simplemente no es tan fácil
como decir, bueno, me voy y arranco una historia nueva, por ejemplo, ¿no? Por muchas razones, y que también explica por qué las personas mienten. No es tan fácil como esto, porque primero que nada, la mayoría de las personas no sueltan una mano que saben que está ahí segura y que es genial hasta que no sabemos que la que está ahí del otro lado está un poco más firme. Es mucho más sencillo, es mucho más cómodo no sentirme solo un ratito. Y porque en el medio de todo esto todavía estoy evaluando si en esta relación me quiero quedar, si esto para mí es significativo, qué significa para mí, porque al fin y al cabo hay dos grandes polos, lo que significó para mí y lo que provocó en vos. Claro. Que es una de las primeras cosas que evaluamos, ¿no? Pero bueno, generalmente uno miente por proteger a la pareja, por proteger la situación social en la que Y por nos mentirse encontramos. uno, ¿no? Porque esto es para mentirse uno también. Es que en parte sí, pero es para mentirse uno, porque si hablamos de infidelidad, estamos hablando de lo universalmente prohibido y de lo universalmente practicado. Y de que seguramente voy a ser juzgado. Y somos juzgados. Y sí, claro. Y somos juzgados, básicamente porque la historia de la humanidad le ha puesto una carga social al ser infiel. De hecho, la palabra infidelidad es mucho más antigua que la palabra fidelidad dentro de la historia. Y en realidad era una manera de mostrar que no estábamos siendo leales a determinados líderes, por ejemplo, o a determinados dioses. Pero bueno, de alguna manera, este juego donde somos juzgados, hay que tener mucho cuidado y hay que poder evaluar ampliamente el por qué estamos juzgando. Porque hay un punto en el que el que es engañado no siempre es la víctima de la situación. A veces, a ver, que nada justifica nada, ¿no? Ojo, que se entienda de esa manera. Pero a veces el hecho de haberme encontrado en esa situación vino de la mano de años de no tener un buen diálogo, de años de haber sufrido maltratos o de haber sufrido algún tipo de trato silencioso que hace que esa famosa ley de hielo, donde de repente me encuentro encerrado en una situación donde no sé muy bien qué hacer, sobre todo cuando tengo una familia, ¿no? Claro, claro. Bueno, cuestiones, y aparte que cada uno, ¿no? También es un mundo y va a juzgar de acuerdo a su moral y a sus experiencias y a sus cuestiones, pero bueno, uno no puede negar que esta situación se repite y seguido en las parejas. Sí, y ya te digo, yo te voy adelantando que más allá de que, de que es súper habitual, hay que entender que esto es una conducta habitual. Partamos de la base de que la monogamia no es una conducta natural. La hemos naturalizado, pero no es una conducta natural. Claro. Entonces, partiendo de esa base y de que es mucho más habitual de lo que creeríamos, a veces puede ser, digamos, la estocada final para una pareja que terminamos descubriendo que está rota. O al principio. O a veces es la patada que te empuja para adelante. Claro. Pero bueno, ya te digo, es un tema súper amplio, incluso para ampliar muchísimo, porque esto puede tener sus lados positivos. El hecho de que aparezca una figura como esto puede tener sus lados positivos porque a veces nos muestra el lugar en el que ya no deberíamos estar, o a veces nos muestra la poca atención que le hemos prestado a nuestro vínculo de pareja en el último tiempo, y a veces es una oportunidad para volver a encontrar. La recomendación es en la comunicación siempre. Siempre. Y ya te digo, en una próxima te cuento cómo trabajamos esto en terapia. Dale, perfecto. En la próxima. Ahora seguimos con Javier.